Hola y bienvenidos a Historias de Reddit en español. Esta es una historia muy dura que me la han pedido mucho en el canal y es gracias a Nati quien me envió el aporte de esta historia. Me la envió completamente traducida. Ella es una traductora profesional. Personalmente nunca tuve el estómago para poder traducirla. Es una de esas historias que si las recuerdas pueden arruinarte un buen día. Original Poster o OP es una madre que perdió a una de sus gemelas porque su mamá no creyó del todo las alergias de su nieta. Te vuelvo a repetir que es muy trágica, triste y desgarradora. Ahora que ya di la advertencia de contenido, te pido que si no estás teniendo un buen día, pasa de este video, solamente va a empeorarlo. Ahora empecemos con la historia que compartió OP en Reddit como parte de su viaje de sanación. Puedes venir otra vez cuando me traigas a mi hija. Hola, es la primera vez que posteo, pero encontré este subreddit hace unos meses atrás. Estuve hablando acerca de este subreddit con mi psicóloga y ella me dio la tarea de hablar más de mi historia para ver si eso apacigua mi dolor. He escrito y eliminado este post tal vez unas 7 veces ya, pero creo que es el momento de publicarlo. Esta será una publicación larga, ya que suelo divagar y hay mucho que contar. Advertencia de contenido, una suegra que no cree en las alergias y el precio que pagué por eso. La muerte de una niña. Esto ocurrió hace 12 años, 2 meses y 13 días, un miércoles 2 de noviembre del 2005. Mi querido esposo y yo nos casamos en el 2002. Tuvimos a nuestro hijo 10 meses después en el mismo año. En mayo del 2004 le dimos la bienvenida a nuestras gemelas. Mi familia era hermosa. Cada vez que tomaba una foto nuestra, notaba que nos veíamos como las familias que aparecen en las fotografías de stock que salen en Google. Mi esposo es ingeniero y yo soy profesora de universidad. Teníamos una linda casa en la ciudad, nuestros hijos eran sanos y felices. Incluso teníamos un Golden Retriever llamado Argo. Éramos la felicidad hecha familia. Ya no puedo mirar nuestras fotos porque me enojo demasiado cuando lo hago. Cuando nacieron mis gemelas, no tuvimos problemas en el hospital. Nacieron justo en la fecha estimada de parto. No tuvieron problemas con la lactancia y pasaron todas las pruebas postnatales con maravillosos resultados. Sin embargo, cuando las trajimos a casa, notamos que a una de las niñas le estaban saliendo erupciones en la piel. Me referiré a ella como hija mayor, ya que es mayor que su hermana por 4 minutos y medio. La verdad es que no me había enfrentado a alergias en niños, puesto que mi hijo no las tenía, y ningún otro niño ni adulto en toda la familia. No estaba segura de qué era. Pensé que tal vez solo tenía piel sensible, como yo. Hay ciertas telas que me causan daño, porque tengo piel muy seca y suelen salirme erupciones si ésta decide que algo no le gusta, así que dejé de usar suavizante en toda la ropa. Compré la ropa de cama y las prendas más lindas y cómodas. En cierto punto, incluso le confeccioné yo misma la ropa a mi hija mayor por miedo a que algo del proceso de manufactura le estuviera afectando. Fuimos al médico varias veces y sabían que ella estaba presentando una reacción alérgica a algo, pero todas las pruebas resultaban negativas y no podíamos averiguar qué era. Tomó 3 meses más descubrirlo. Durante ese tiempo, sus reacciones alérgicas se hicieron cada vez más graves. En un momento determinado, llegó a ser la única bebé en la historia del hospital que debía quedarse en una habitación limpia, porque parecía tener una reacción apenas se iba. Cuando eso ocurrió, comenzamos una especie de terapia de eliminación que podría haber competido con el estilo de vida de los monjes budistas. Mi esposo y yo enviamos a nuestro hijo y a nuestra hija menor a quedarse con mis suegros, ya que necesitábamos eliminar todo de nuestra rutina para saber qué estaba causando la reacción alérgica de nuestra hija mayor. Dejamos de usar nuestro jabón, nuestro champú, nuestros desodorantes, nuestros detergentes de ropa, y eso fue antes de que siquiera cambiáramos de alimentación. Nos tomó 3 meses más, pero lo averiguamos. Nuestra hija mayor era alérgica al coco. Los médicos nos dijeron que es un alérgeno particularmente inusual y que por esta razón no formaba parte de las pruebas epicutáneas que hacían. Cuando descubrimos a qué era alérgica, nos sentimos aliviados, tan pero tan aliviados. Sin embargo, además de sentirme aliviada, comencé a reírme histéricamente. Me reí tanto que lloré, y hasta el día de hoy, mi esposo me dice que no sabía si estaba llorando de alivio o de pura felicidad. Verán, formo parte de una cultura que usa el coco casi de forma religiosa. Está en nuestra gastronomía. Abrimos un coco en eventos religiosos. Se usa en casi todos los dulces. Está en todo. La razón por la que me estaba riendo es por lo mucho que odiaba un uso del coco en particular. Cuando era niña, más o menos hasta que estuve en 8º grado, mi madre siempre aplicaba aceite de coco en mi cabello. Lucía extremadamente grasoso. Lo detestaba. Y una vez que tuve la edad suficiente como para comenzar a peinarme sola, nunca volví a aplicarme esa cosa. Me reí tanto porque, obvio, tenía una hija con una alergia severa a lo único que odié toda mi vida.
Nos divertimos mucho contándole a la gente acerca de su alergia y todos reían porque todos sabían de mi odio por el aceite de coco. Le contamos a mi mamá y ella también rió. Bromeó diciendo que mi bebé debió haberme oído hablando acerca de mi odio por el aceite de coco mientras yo aún estaba embarazada y tomó la decisión de que ella también tenía que odiarlo. Todos nos reímos y lo dejamos así, o eso pensé. Mi madre y yo siempre hemos tenido una relación conflictiva en el mejor de los casos. Nos llevábamos lo suficientemente bien, pero discrepábamos rotundamente en ciertos temas. Ella quería una hija tradicional, que fuera religiosa, que se sacara un título de señora, que se casara con un hombre que ella y mi padre escogieran, algo común de donde vengo, que tuviera 2 hijos, que comprara una casa en los suburbios cerca de ella y que fuera una ama de casa como ella. No soy religiosa en absoluto, tengo 2 licenciaturas y continúo estudiando para obtener una maestría y un doctorado. No me casé hasta los 27, tarde en mi cultura, y me casé con un hombre que era lo opuesto a lo que mis padres querían. Por si fuera poco, yo era una mamá trabajadora y no necesitaba que ella cuidara de mis hijos, porque mi esposo y yo ganábamos más que suficiente como para pagarle una niñera a tiempo parcial. Básicamente, la mejor manera en la que puedo resumir nuestra relación es diciendo que ella estaba muy orgullosa de mí y le encantaba hablar acerca de mis logros, pero siempre pude darme cuenta que deseaba que yo fuera distinta. Tenemos una buena cantidad de temas seguros de los que podemos hablar, pero nunca pude conversar nada muy serio con ella, como política o de mi carrera. No porque se enojara conmigo, sino porque simplemente no estaba interesada y detesto tener conversaciones acerca de temas que me apasionan, pero que a la otra persona no le importa en lo más mínimo. En cuanto a la crianza de mis hijos, mi madre solía decir sí el 99.9% del tiempo. No interfería y respetaba todas mis decisiones, incluso si a veces no le parecían bien. Por ejemplo, elegí no criar a mis hijos religiosamente, pero aún así los llevaba a eventos de la comunidad para que pudieran entender sus raíces y mi madre nunca los presionó para que oraran. Lo único por lo que me criticaba continuamente era por lo del aceite de coco. Verán, mis hijas tienen cabello rizado y con mucha textura. La verdad es que no sabemos de quién lo heredaron, pues mi esposo y yo tenemos el cabello tan liso que no podría sostener ni un clip sin que se resbalara. A mí me encantaba. Era un poco áspero, y mi madre siempre insistía en que un poquito de aceite de coco haría que los rizos se quedaran suaves y más definidos. Siempre dije que no. Claro, podríamos haber usado un tipo diferente de aceite, pero mis niñas aún eran muy pequeñas y el proceso de alergia me había hecho tenerle terror a incorporar cosas nuevas a sus rutinas. Me aseguré de explicarle el porqué a mi mamá también. Ella recordaba lo que habíamos pasado con mi hija mayor y su alergia. Me llevó comida y ropa al hospital más de una vez. Me ayudó a sacar de mi casa todos mis muebles y ropa cuando estaba eliminando toda fuente posible de alérgenos. Me enseñó a cocinar desde cero para no usar nada prefabricado ni precocinado cuando estaba eliminando cierta comida de la alimentación de los niños. Sabía todo acerca del problema de salud de mi hija mayor. Hasta el día de hoy no puedo entender cómo hizo lo que ocurrió después. 2 de noviembre del 2005. Aquella jornada estaba dando un examen a mis estudiantes y tenía que estar en mi laboratorio de investigación hasta tarde esa noche. Mi esposo estaba en una conferencia y nuestra niñera se encontraba con gripe, así que no pude ir a cuidar a los niños en esa ocasión, por lo que le pedí a mi mamá que se los llevara por el día. Mi hijo tenía casi 3 años y las niñas tenían 1 año y medio. Las visitas nocturnas con mis padres no eran precisamente habituales, pero tampoco inusuales. Los niños siempre habían vuelto muy felices y bien cuidados de aquellas visitas, así que no dudé en dejarlos con ellos. Hablaron conmigo por teléfono después de almorzar, y cerca de las 5 de la tarde hicimos una videollamada. Mis hijos estaban tan felices y sanos. Llegué a casa cerca de las 10:30 y llamé a mi mamá para saber si por casualidad los niños estaban despiertos y así darles las buenas noches. Se habían ido a dormir hace unos 20 minutos ya, así que hablé un poco con mi mamá, pero suele dormirse bastante temprano también, por lo que colgamos y me fui a la cama. A la mañana siguiente, desperté como a las 5 para ir a buscar a mi esposo al aeropuerto a las 6. Íbamos a desayunar juntos y luego ir a buscar a los niños. Recogí a mi esposo y ninguno de los dos tenía mucha hambre aún, por lo que pensamos que sería una agradable sorpresa ir a buscar a los niños primero e ir a desayunar o ir por un brunch con mis padres. Llegamos a la casa de mis padres a las 7:45. No estaban ahí. Mi hijo estaba en la casa de la vecina y ambos salieron corriendo apenas él nos vio llegar. Estaba histérico, llorando, y no pude calmarlo. Mi presión sanguínea estaba subiendo porque en ese momento solo pensaba en que algo horrible les había pasado a mis padres. Mi vecina me dijo que no estaba segura de lo que estaba ocurriendo,
pero que había una ambulancia fuera de la casa de mis padres a las 6 y mi papá había corrido a despertarlos para ver si podían cuidar a mis hijos durante unas horas hasta que él regresara. Obviamente habían dicho que sí. A esas alturas llamé a mis padres sin parar y me puse frenética porque no sabía qué había pasado. Mi hijo seguía llorando, pero se encontraba más calmado. Sin embargo, aún no podía realmente explicarme lo que había ocurrido. Honestamente no recuerdo los detalles de lo que pasó después, pero de alguna forma nos dimos cuenta de que la ambulancia era de X hospital cercano y rompimos varias leyes de tránsito intentando llegar ahí. Llegamos al hospital, usamos la entrada de emergencias que solo era para ambulancias. Dejamos el auto e ingresamos rápidamente. Algunas enfermeras nos notaron de inmediato y nos preguntaron qué ocurría. A estas alturas, yo estaba más calmada que mi esposo, así que expliqué que no sabía, pero que mis gemelas y mis padres estaban ahí, en alguna parte. Nunca olvidaré la expresión del rostro de esa enfermera. Ella sabía exactamente quién era yo en ese momento y estaba por ponerse a llorar. Otra enfermera nos llevó a mi esposo y a mí a un cuarto vacío y nos pidió que nos calmáramos y escucháramos al médico antes de ir a encontrarnos con nuestra familia. Mi madre había aplicado aceite de coco en el cabello de ambas de mis hijas cuando estaban jugando el día anterior, antes de acostarse. A las niñas les encantaba que mi mamá las peinara, así que le habían pedido que les hiciera trenzas. Se aplicó aceite de coco en el cabello, porque eso haría que las trenzas fueran más suaves. Según mi hija mayor se empezó a marear un poco y sintió picazón cuando mi mamá le estaba peinando, así que ella le dio Benadryl para niños, lo que la adormeció. Como de todas formas ya casi era hora de dormir, los niños se fueron a la cama. Darle Benadryl era algo que hacíamos cada vez que tenía una reacción alérgica leve, ya que solía significar que, accidentalmente, se había topado con un poco de coco proveniente de una fuente secundaria. También la bañábamos de pies a cabeza inmediatamente para eliminar cualquier rastro que quedara. Mi madre simplemente le dio un poco de Benadryl, dejó el aceite de coco en su cabello y la puso a dormir. Maldita sea, el Benadryl la hizo dormir y la dejó incapaz de despertar o estar lo suficientemente consciente como para despertar a su hermano o llorar. Vomitó mientras dormía y las erupciones se extendieron por todo el cuerpo. Su pequeño cuerpecito estaba hinchado al doble de su tamaño. Se había asfixiado mientras dormía. Murió dolorosa y lentamente en la madrugada. Mi madre la había encontrado cuando fue a ver a los niños esa mañana, cerca de las 7. Ya estaba muerta para entonces. Mi madre gritó, llamó a mi papá y ahí es cuando se fueron al hospital. Mi papá no se había enterado de lo del aceite de coco hasta que mi mamá le explicó y hasta el día de hoy yo nunca lo había visto tan enojado. Cuando lo vi en el hospital, él aún no era capaz de mirar a mi madre por la furia, ni a mí por la vergüenza. Había ido rápidamente al hospital con la esperanza de que hubiese una manera de salvar a mi hija mayor y que evaluaran inmediatamente a mi hija menor, ya que mi papá pensó que ella también podría tener una alergia leve. Ni siquiera puedo llegar a explicarles lo que mi esposo y yo sentimos. Recuerdo haber visto a mi pequeñita y solo estar en negación. Era imposible que ella no estuviera. Esta tenía que ser una muy horrible pesadilla. Los días siguientes, el funeral y el explicarles a mis otros hijos lo ocurrido son acontecimientos de los que aún no puedo hablar porque simplemente se rompe algo en mí. Investigaron a mi madre al igual que a toda mi familia. Una vez casi perdí a mis hijos a manos de la versión de servicios de protección infantil de mi país, ya que pensaron que se encontraban en peligro. Mi esposo y yo tuvimos que luchar con uñas y dientes para demostrar que desarraigarlos durante aquel periodo sería lo peor que podrían hacer. Mi madre nunca fue arrestada. Mi padre sí la dejó, aunque no están oficialmente divorciados. La mayoría de los miembros de la familia de mi madre se rehúsan a hablar con ella y los pocos que sí le dirigen la palabra solo lo hacen limitadamente. Vive sola en un pequeño pueblo y cada ciertos meses recibo una llamada suya diciéndome lo mucho que lo siente, que no sabe qué estaba pensando y si por favor puedo encontrar una forma de perdonarla. Quiere venir a verme. Lo único en lo que puedo pensar decirle alguna vez es: puedes venir a verme cuando traigas a mi hija contigo. Han pasado 13 años. Mi hijo mayor recién obtuvo su licencia este año. Mi hija menor comenzará la secundaria dentro de poco. Ambos están sanos y se están convirtiendo en excelentes adultos, pero ninguno de ellos es el mismo desde que falleció mi hija mayor. Mi hijo es extremadamente protector de su hermana y no permite que nadie sea grosero mientras él está presente. Mi hija solía ser una pequeña muy alegre y conversadora, pero ahora es callada. Cuando sí habla, es un tanto difícil escucharla, porque habla muy bajito. Hace unos años me dijo que sabía que solo era una bebé cuando todo ocurrió,
pero que se sentía incompleta todo el tiempo, como si le faltara una parte de ella. No supe qué decirle. De no ser por mi esposo, creo que no me hubiese podido recuperar nunca de la pérdida de mi hija. Nos hemos ayudado mutuamente a superar la pérdida. Ha tomado más de 10 años de terapia llegar a este punto. No sé qué espero conseguir al escribir todo esto, pero he visto cuánto consuelo trae este subreddit a otras personas, así que ojalá encuentre algo de la misma paz. Gracias por leer. Ahora leeremos comentarios de la comunidad. Siento tristeza, enojo. Se me rompe el corazón por ti, tu esposo y tus dulces hijos. Tu madre debería haber sido arrestada. Eso fue asesinato premeditado. También siento furia por tu padre, porque ¿cómo es posible que haya ocurrido tantas cosas durante tanto tiempo y que él no tuviera idea de que ese era un dato crucial acerca de la salud de su nieta si tanto le importaba? Opie responde, mi padre sabía todo acerca de las alergias, siempre estuvo al tanto de las cosas importantes, pero un tanto lejano a las actividades del día a día. Él había salido esa noche, pero incluso si hubiese estado en casa, dudo que hubiese supervisado a mi madre mientras ella jugaba con mis hijos, aunque él también ha pagado el precio por lo ocurrido ese día. Durante unos años no fue capaz de estar en el mismo lugar que yo, sin derrumbarse y disculparse una y otra vez. Hoy en día vive más cerca de nosotros y está más presente. Cuando viene a casa, vigila a los niños como un halcón. La última vez que los cuidó de noche, no durmió porque los iba a ver cada media hora. Creo que está afrontando su propio trauma, porque si alguno de mis hijos tiene siquiera un poco de fiebre, entra en pánico. Tampoco estoy segura de cómo ayudarlo con eso. También sé que extraña a mi mamá, no la mujer que actuó tan cruelmente ese día, sino la mujer con la que estuvo casado durante 30 años. El solo hecho de leer esto fue duro. No leí todos los comentarios, así que podían haberlo preguntado. ¿Por qué no te llamaron antes? ¿Alguien intentó contactarte? No tengo idea de por qué me importa esto. Yo hubiera querido estar con mi bebé, pasara lo que pasara. ¿Ella ni siquiera te brindó eso? Opie responde, honestamente no lo sé. Nunca recibí una llamada, pero no creo que eso haya sido a propósito. Mis padres nunca fueron grandes usuarios de celulares, solo de su teléfono fijo. Dudo que siquiera hayan recordado llevar consigo sus celulares esa mañana. Además, solo hubo un lapso de 2 horas entre la llegada de la ambulancia a la casa y la llegada de mi esposo y yo al hospital. De todas las cosas que ocurrieron aquel día, el no llamarme es algo por lo que nunca me he molestado. Opie, ofrezco abrazos virtuales si los quieres. Sé que este es un consejo que no fue solicitado y puede que no sea bien recibido, pero ¿has pensado en intentar hacer que tus hijos y tú incursionen en la escritura o el arte? Sé que a algunas personas se les hace más fácil afrontar y procesar las emociones y el duelo si lo realizan a través de la creación, especialmente aquellas emociones relacionadas con un trauma como este. Opie responde, de hecho, mi hija es escritora. Acaba con los cuadernos antes de que podamos comprarle unos nuevos. Mi esposo dice que ella sola mantiene a flote el negocio de las impresiones, pero creo que eso es a causa de que fui yo quien compartió el amor por la papelería bonita y los cuadernos nuevos con ella. Como madre que también perdió un bebé, siento profundamente tu pérdida y entiendo completamente lo mucho que tu corazón aún duele, incluso después de tantos años. Te deseo paz, consuelo y mucho amor para ti y tus hijos. ¿Cuál es este fenómeno en el que la abuela sabe más que la mamá y los médicos? Mi ex suegra le echó 2 alérgenos a las lentejas de mi hija a propósito el año en que mi ex y yo nos divorciamos. Fue como si hubiera pensado que los viajes al hospital y las hemorragias internas graves que mi hija sufrió gracias a sus alérgenos fueron, de alguna forma, mágicamente anulados por el divorcio. Y el año pasado, mi propia madre se ofreció a llevar a mi hija, la misma de la que hablé, a Italia con ella, pero me dijo que yo necesitaba comenzar a exponerla a sus alérgenos para que pudiera comer la comida de allá. Estaba absolutamente furiosa por esa loca sugerencia. ¿Cómo puede alguien ser tan arrogante, cruel y egoísta como para poner la vida de su propia nieta en riesgo solo con el fin de demostrar que es más inteligente o mejor que mamá o para intentar probar su punto? ¿Sociopatía? Bingo, narcisismo sociopático. Aunque tu suegra está a otro nivel, yo tampoco dejaría a mis hijos solos ni por un minuto. Esta historia me ha atormentado durante 2 días y finalmente me di cuenta de qué es lo que me molesta tanto al respecto, además de lo obvio. Casi podría aceptar lo del envenenamiento accidental. Puedo creer completamente que estaba peinando a las niñas tal y como se peina ella y que ni siquiera pensó que estaba usando aceite de coco. Estúpido, espantoso, pero sé que puede ocurrir. Sin embargo, lo único que tenía que hacer era llamar a Opie. Eso es lo que me ha estado inquietando. Cada vez que comenzaba a sentir algo de compasión, lo volvía a recordar, llamar a Opie,
OP hubiese sabido qué hacer, pero no. Aunque hasta ese momento ella había sido una abuela comprensiva, atenta y maravillosa, no pudo llamar a OP porque hubiese tenido que admitir que no tenía razón y porque conseguir atención médica para una pequeñita que está enferma y su mami fueron menos importantes que el que la abuela tuviera razón. En vez de eso, dejó a esta bebé morir de una manera horrorosa y traumatizó completamente a los otros dos. Los padres nunca tuvieron oportunidad de ver a su hijita sonreír otra vez porque la abuela no pudo admitir que había cometido un error y que no supo corregirlo. Estaba tan acostumbrada a ser la persona en la que OP se apoyaba que no se atrevió a llamarla para pedir ayuda. No pudo admitir su propio error y sus limitaciones y, como consecuencia, una pequeñita tuvo que pagar por su arrogancia con su vida. Esa es la razón por la que esto me molesta, incluso más que muchas de las historias en las que envenenan al nieto a propósito. Confiaban en la madre de OP, sabía todos los problemas por los que habían pasado, ayudó a encontrar cuál era el alérgeno. Esta no era una mujer que negaba la alergia, ella lo sabía, sabía lo grave que era, lo había visto personalmente y, aún así, dejó que su nieta muriera en vez de admitir debilidad. Lo lamento tanto. Mi tía es gemela y perdió a su hermana a causa del cáncer. Hay grupos de apoyo específicamente para esto. Ella me dice que tienen miembros cuyos gemelos murieron por abortos espontáneos y que los sobrevivientes nunca se sienten del todo completos. Tu hija menor podría beneficiarse de este tipo de apoyo. Aquí llegamos al final de la historia de OP. No tengo nada más que decir. Esta historia es durísima. Te doy nuevamente las gracias, Nati, por tu impecable trabajo. Historias como estas, si las compartimos, más que para el morbo o el horror y la pesadilla que debe ser en vida, pueden hacernos reflexionar, de evitar ser un día como la madre de OP, de no escuchar a los que nos rodean y por creer que sabemos más o que los otros son exagerados o que realmente no es para tanto, causar un daño irreparable. Hay veces que estar arrepentido y pedir perdón no arreglan nada y las máquinas del tiempo no existen. Si bien en la vida las tragedias pueden ocurrir, hay algunas que pueden ser evitadas. Qué horror lo que pasó en una situación en la que deseo nunca estar en los zapatos de ninguno de los involucrados. Por favor, cuídate mucho, recuerda que eres valioso y te deseo lo mejor en tu día. Esto fue Historias de Reddit en español. Nos vemos pronto en una historia un poco más ligera. Cuídate mucho y hasta la próxima.